soy Carlos Paredes y seguimos estudiando la Biblia y tratando de entender hoy el tema de el potencial ilimitado de la iglesia. El potencial ilimitado de la iglesia. Hemos dicho que Jesucristo le ha dado un potencial ilimitado a su iglesia. Lo ha dotado de un potencial ilimitado. ¿Por qué? Porque en la iglesia convergen dos dimensiones. En la iglesia converge la dimensión de lo natural. Hemos dicho la nueva creación, la nueva humanidad, aquellos que han nacido de nuevo en Cristo Jesús y por supuesto la dimensión espiritual, lo sobrenatural, que no es otra cosa que la actividad de Dios en la iglesia. El potencial natural tiene que ver con esa nueva humanidad. Recuerda que tú fuiste pensado por Dios. Dice la Escritura que antes que viniéramos a este mundo, Dios ya nos diseñó, Dios nos formó, Dios nos pensó. Es decir, hay un propósito. Cuando hablamos de la nueva humanidad, estamos hablando que en Cristo somos restaurados. Dice la palabra, somos la nueva creación. Somos nuevas criaturas. Y hay algo que se dice en la Escritura, que la gloria postrera será mayor que la primera. Y eso es la nueva humanidad, nacidos de tal manera que llegamos a ser la morada de Dios aquí en la tierra. Dios ya no habita en lugares hechos por el hombre, sino en aquello que le ha hecho nacer de nuevo, nacer del Espíritu, desde la dimensión espiritual, afectando todo lo natural. Así que fuimos pensados por Dios y eso se llama propósito. Hay un propósito glorioso que ha sido restaurado. Desde antes de que nosotros naciéramos en este mundo, Dios determinó un propósito. Pero la dimensión espiritual es ese potencial espiritual, tiene que ver, hemos dicho, con los dones espirituales, los carismas, que no es otra cosa que la presencia del Espíritu Santo obrando en cada uno de los nacidos de nuevo, pero también están los servicios, las diaconías, aquello que Jesús entregó para que podamos desarrollar un servicio en este mundo y las diferentes actividades de Dios. Lo dice allí en 1 Corintios capítulo 12, es diversidad de operaciones. Esa palabra operación es la palabra energeo, actividades de Dios. Esto converge en la iglesia. Según Efesios, que es el libro que estamos leyendo. Efesios, estos son los regalos que Dios le ha dado. Tenemos el regalo del nuevo nacimiento, pero tenemos estos regalos y dio regalos a los hombres. ¿Ok? Convergen entonces estas dos dimensiones y hacen de la iglesia un potencial ilimitado. ¿Qué escuchó Pedro? El apóstol Pedro. Pedro escuchó a Jesús que dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán. Las puertas del Hades no la dominarán. ¿Qué quiere decir? Que es una iglesia triunfante, una iglesia victoriosa, una iglesia que avanza y nada ni nadie lo puede detener. Lo que escuchó Pedro, porque le dijo, bienaventurado eres tú, Pedro, en Mateo capítulo 16, es que la iglesia es una iglesia que conquista y que establece el reino de Dios. Por eso le dice, te daré las llaves del reino. Hay un propósito. Y el propósito es conquistar y establecer. Conquistar esta tierra que nos ha entregado y establecer el reino de los cielos aquí en esta tierra. Para eso es el potencial ilimitado de la iglesia. Tal es así que Pedro lo dice más adelante en sus propias palabras. Lo que él escuchó de Jesús, él lo dice en sus propias palabras. Y voy a leer estos 3 versículos que están en la primera carta de Pedro. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo, y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos del Cristo, del Mesías, del ungido, y las glorias que vendrían detrás de ellos.
A estos, dice Pedro, se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales los ángeles anhelan mirar, los ángeles anhelan contemplar cosas. Pedro escuchó a Jesús y Jesús declaró que él levantaba una iglesia con un poder ilimitado, con un potencial ilimitado. Entonces tenemos que venir a nuestro texto, al texto de Efesios capítulo 4, y en este texto se nos revela que hay una gran tarea, que hay una responsabilidad, y la tarea es trabajar para que todo este potencial se convierta en competencia. Escuche esto, porque una cosa es tener el potencial, pero ese potencial se tiene que convertir en competencia. El potencial en la nueva humanidad, el nacido de nuevo, aquello que Dios te diseñó, aquello que Dios te dio como ese don natural, ese talento natural, aquello para lo cual estuviste desde la eternidad destinado para llevarlo a cabo en esta tierra. ¿Cuántos van a la tumba sin haber descubierto ese potencial? Pero en Cristo ahora la restauración permite descubrir ese potencial, encontrar con ese potencial y desarrollarlo. Pero no solamente es el potencial natural. Dios ha dado dones, dice Pablo. La iglesia es una iglesia sobrenatural. Está la presencia del Espíritu Santo y hay una actividad de Dios. Y miremos cómo Jesús lo hizo, pero no solamente Jesús, cómo la iglesia lo ha hecho y lo que está registrado en el libro de los Hechos, lo que se manifiesta a través de las cartas o epístolas que van hasta el año 70, quizás mucho más allá con las más tardías, hablando de la actividad de Dios de manera sobrenatural. Esos regalos como la operación de la pesca milagrosa que hizo Pedro, es una operación divina, una actividad divina. Como la operación que vemos en la vida y en la actividad de Pablo, cuando Pablo es picado por una serpiente y no muere. Y la gente se queda asombrada. ¿Qué pasa? Entonces, esto se tiene que transformar en competencia. Y por eso es que en el pasaje de Efesios 4:12, que acompaña a todo este texto que estamos estudiando, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ojo, perfeccionar. ¿A quién? A esa nueva humanidad. ¿Para qué? Para la obra. ¿De qué? Del ministerio. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que rápidamente miremos el trabajo que se tiene que hacer es un equipamiento completo. La palabra perfeccionar es la palabra catartismo, que significa entrenar, capacitar, habilitar, desarrollar. Es decir, que alguien que tiene una habilidad básica, un potencial, se ha entrenado, se ha equipado totalmente de tal manera que tenga la habilidad y que haya desarrollado la competencia de poder hacerlo a la manera más excelente posible. Eso no sucede de la noche a la mañana, eso es un proceso. Porque hay que aprender, hay que conocer, hay que entender y desarrollarlo. Los talentos naturales tienen que ver hasta con un crecimiento y un desarrollo neurológico. Y por supuesto también sucede en lo espiritual. Para entender a discernir, para poder entender el plan de Dios y saber cuándo Dios está obrando, que es lo que nos enseña la Escritura. En qué momento Dios está interviniendo, ya sea una actividad del carisma, del don espiritual, que puede ser un don espiritual, o a través del servicio que se tiene que entender que Dios nos ha puesto para servir. Y esos 5 servicios, pastor, maestro, evangelista, profeta, apóstol, esos servicios o las actividades de Dios, cualquiera que sea, hasta que se convierta competente. Perfeccionar, equipar completamente. Es toda una tarea, es todo un trabajo.
para la obra. La palabra obra es la palabra ergón. Qué interesante. La obra para la cual nos perfeccionamos no es para hacer una obra de llevar ofrendas o ir a dar de comer a los pobres, que sí es importante. Pero aquí la palabra ergón tiene que ver con emprendimiento, un empleo, un negocio, aquello a lo que uno se dedica. Y puede ser en el campo de lo físico, que involucre el arte, la habilidad, la creatividad, o en el campo de la actividad mental. Qué interesante. Esto amplía nuestra perspectiva. Cuando está diciendo para perfeccionar a los santos para la obra, no significa simplemente para que evangelicen en el sentido tradicional de llevar las 4 leyes espirituales, o para ir de misiones, para llegar a una nueva región y llevar a hacer un programa con los niños. Está hablando de lo que tú te ocupas cada día en tu vida, a través de ese don natural que has recibido, ese talento natural en la nueva humanidad y todo aquello que Dios nos ha dado como esos regalos que Dios nos ha concedido. De tal manera que te conviertas en alguien brillante. Jesús lo dijo, así alumbre vuestras buenas obras, es la misma palabra, delante de los hombres. Alumbrar, brillar delante de los hombres. ¿Para qué? Para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¡Qué tremendo! El equipamiento tiene que ser de tal manera que puedan hacer una obra. Y la obra tiene que ver con todas las áreas de la vida, en todo aspecto de vida. Y dice, para la obra del ministerio. Bueno, cuando leemos la palabra en ministerio suena muy sacro, muy santo. Pero esa palabra es la palabra diaconía, que significa servicio. Es decir, contribuir para el crecimiento de otros. Aportar para el crecimiento de los demás. Es lo que decimos en cuanto al desarrollo de algún profesional y de sus competencias, que tu competencia, que tu habilidad sirva para agregar valor al lugar donde tú te encuentras. Si es tu centro de estudios, tu centro de trabajo, la casa, la familia, la sociedad, agrega valor. Fíjate. Entonces tenemos que equipar a los santos para la obra del ministerio, para que todo aquello que desarrollemos contribuya para el bien. Traiga algo que, lo que decimos nosotros, transforme una realidad presente y la cambie para bien. Luego dice, para la edificación. Y la palabra edificación es la palabra oikódome. De ahí viene la palabra oikónomos, que es administrador, el que administra la casa. La palabra oikos tiene que ver con casa, el lugar donde se habita, el hogar. El hombre fue creado y puesto en esta tierra como un oikónomos para que administre esta tierra. Y acá dice para la edificación, es decir, para esta casa que está siendo destruida, esta tierra que está siendo destruida a causa del pecado del hombre y de la maldad que hay en su corazón. Por eso que la promesa dice, pídeme las naciones y te daré la gente como heredad. Pídeme la tierra, te daré como herencia tuya, como posesión tuya, los confines de la tierra. Por eso que el pasaje dice que Jesucristo ha venido a ser heredero de esta tierra. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Tenemos que ser preparados, entrenados, equipados para empezar a edificar, para construir. La palabra oikódome tiene que ver con casa habitada, la edificación de un edificio, es decir, un santuario, crear toda una morada, un lugar de habitación. ¿Por qué? Porque esta tierra le pertenece a Jesús. Y la labor de la iglesia no solamente es pensar en cuántas personas serán salvas para ir a la eternidad, sino la iglesia está llamada a trabajar en la transformación, en la preparación, en la construcción de una habitación. Y es esta tierra. Jesucristo equipó a su iglesia. Jesucristo potenció a su iglesia con un poder ilimitado, con un potencial ilimitado que necesita ser equipado completamente. Crea una nueva humanidad para que la nueva humanidad, con esos regalos de Dios, pueda producir una nueva sociedad. ¡Qué tremendo! Estamos hablando del potencial ilimitado de la iglesia.
Todos, absolutamente todos aquellos que forman parte de la iglesia tienen un rol en esta tierra. Tienen un rol maravilloso, una asignación de parte de Dios en esta tierra. Seguiremos estudiando para descubrir cuál es el tuyo, cuál es tu rol y cómo tú necesitas ser equipado para contribuir en la edificación del cuerpo de Cristo, aquí y ahora. Que Dios te bendiga. Nos vemos pronto en tu programa de El ADN de Líderes de Éxito.